función directamente proporcional. Vamos a empezar bien de cero. Miren lo que vamos a empezar a decir ahora. Función directamente proporcional. Miren el ejemplo que estamos dando. Si 3 kilogramos de manzana cuestan 75 pesos, ¿cuánto costarán 5 kilogramos de manzana? Fíjense, fíjense. Bueno, una regla de 3 simple, directa, derecha a mar, pero vamos a razonar esto. Vamos a razonar. Vamos a poner los datos ahí. Si 3 kilos de manzana cuestan 75 pesos, ¿cierto? 5 kilos de manzanas, ¿cuánto costarán? X pesos. ¿Se ubican? Entonces ahí tengo una regla de 3. ¿Por qué se llama regla de 3? Y porque hay 3 datos, ¿o no? Hay 3 datos y una incógnita, por eso es regla de 3. Pero yo no quiero aplicar ahora la regla de 3. Ahora, regla no. Ahora lo quiero hacer razonando. O sea, buscando qué es lo invariante, qué es lo que no varía en cada renglón. Y cuando digo renglón, me hago referencia a la horizontal, ¿no? Y los renglones son las situaciones. Cuando te dicen, si 3 kilos de manzana cuestan 75 pesos, estoy dando un renglón, ¿no? ¿Y cuánto costarán? 5, estoy dando el otro renglón, aunque incompleto el otro renglón. Así que hay un primer renglón que te va a dar la pauta de cómo es el panorama. ¿Y qué pauta te da este primer renglón? La obvia. Si 75 pesos cuestan 3 kilogramos, si hago la razón, 75 pesos dividido 3 kilogramos, me va a dar 25 pesos por kilogramo, ¿cierto? Y ese es el precio unitario. Significa que el kilo de manzanas costaba 25 pesos, ¿cierto? ¿Se ubican? Esa es la forma razonada. Entonces uno dice, bueno, y no estoy aplicando ninguna regla de 3, sino razonando, ¿no? Si voy a comprar 5 kilos de manzanas y cada kilo cuesta 25 pesos por kilo, bueno, kilogramos se va con kilogramos, 5 por 25, 125, y bueno, y voy a terminar pagando 125 pesos. ¿Se ubican? Entonces ahí lo estoy razonando, ¿no? Fíjense que acá la regla de 3, que seguida la vamos a explicar, porque la vamos a explicar de cero también la regla de 3, pero la regla de 3 que estamos acostumbrados a usar es que x es igual a esto por esto sobre esto, ¿cierto? O sea, que sería lo mismo que el razonamiento que acabamos de hacer, o sea, 5 kilogramos de pan por el precio unitario de pan, perdón, de manzana, por el precio unitario que es 75 sobre 3, o sea, 25 pesos por kilogramo. ¿Se ubican? Así que es lo mismo que hacer la regla 3 simple que nosotros estamos acostumbrados. Es la única reglita que aplico así mecánicamente, sin razonar de que empezó el año yo, es la regla de 3 simple, directa, digamos. Porque si vamos a ver que hay una regla de 3 simple inversa y después vienen las reglas de 3 compuestas. Se ubican, así que 5 kilogramos por 75 sobre 3, bueno, muchos dirán, no, el 3 debajo de todo es lo mismo, ¿cierto? Ya saben que es lo mismo. Así que esa es la... Entonces ahí viene el siguiente razonamiento. Acá voy a llamar X e Y a estas variables, ¿cierto? X, los kilogramos de manzana que voy a comprar y los pesos que voy a pagar. Vemos que en cada renglón Y sobre X es constante. O sea, si divido Y sobre X, 75 pesos sobre 3 kilogramos, 25 pesos por kilogramo. 125 pesos dividido 5 kilogramos, acá lo hice, ¿o no? Dividido 5 kilogramos, también es constante, 25 pesos. Entonces, ¿qué es lo constante en las dos situaciones, en los dos renglones? ¿Qué es lo constante, lo invariante? El cociente de Y sobre X. Si querés X sobre Y, lo mismo, ¿o no? Pero bueno, yo lo puse así. Y sobre X es lo constante. ¿Se ubican? Entonces, acá hay una función directamente proporcional. O sea, si vos vas a comprar 3 kilos, pagás 75. Si vas a comprar el doble, 6 kilos, vas a pagar el doble, etcétera, etcétera. Entonces, tenés si vas a comprar cero, te demoraron mucho en atender, te fuiste enojado porque no te atendés, pagás cero. Entonces, tenés una función directamente proporcional. Entonces, sigamos avanzando con el PowerPoint. Si Y sobre X es constante, o sea, los pesos sobre los kilogramos es constante, K, y K siempre se emplea para definir una constante en matemática. Significa que Y es igual a K por X, porque X pasa multiplicando. Ahí tienen una función directamente proporcional. Se dice, Y es directamente proporcional a X. O sea, Y, que los pesos que voy a pagar, es directamente proporcional a través de la constante de proporcionalidad, que es el precio, el invariante, los 25 pesos por kilogramo, ¿cierto? Que es la constante K, ¿cierto? Ahí está, la constante K, 25 pesos por kilogramo, por X, que son los kilogramos. Y ahí vemos la representación gráfica de la función directamente proporcional. Se dice que Y es directamente proporcional a X, o sea, los pesos que voy a pagar es directamente proporcional a los kilogramos de manzana que voy a llevar, según una constante de proporcionalidad acá, que es el precio por kilogramo, como está bien acá establecido. Entonces ahí tenemos la
representación gráfica de la función directamente proporcional, que no es más que una función lineal pura. O sea, no afín, o sea, no pasa, tiene que pasar por el origen sí o sí. Fíjense que acá tenemos la abscisa, X, que son los kilogramos de manzana que voy a llevar, y bueno, la ordenada son los pesos que voy a pagar. No está puesto ahí, pero ahí está bien el peso, ¿ven? La variable peso. Entonces ahí tenemos, compro 0, pago 0. Compro 1 kilogramo, pago 25 pesos, ¿ven la escala? Compro 2, pago 50, 3, 75. Este punto es el renglón inicial, este puntito de acá. 3 kilogramos, 75 pesos, ¿o no? ¿Y qué más? Y el otro punto, el segundo renglón es 5 kilogramos, 125 pesos, que sería este puntito de acá. Está todo bien, ¿se ubican? Es una simple función lineal pura, recta que parte por el origen, pasa por el origen. Y además, observen ustedes que no me salgo del primer cuadrante. En estos problemas nunca me salgo del primer cuadrante, no, porque lo primero no tiene sentido hablar de kilogramos negativos como kilogramos negativos, o sea le vendo yo kilogramos al verdulero, no tiene sentido, no. Tampoco tiene sentido pesos negativos, ¿se ubican? Entonces no me voy a salir del primer cuadrante, donde tanto X kilogramos como Y pesos son positivos, los dos, ¿no? Así que X e Y son positivos, estoy en el primer cuadrante del plano XY, ¿cierto? Estoy en el primer cuadrante y además, como es una recta que parte, que pasa por el origen, compro 0, pago 0, estoy partiendo de acá, sí o sí va a ser creciente. No está la posibilidad de que sea decreciente, porque uno podría pensar, bueno, una recta lineal pura que pasa por el origen también puede tener pendiente negativa, pero pendiente negativa no va a tener porque se va a ir para el cuadrante 4, para el cuadrante 2, y no me voy a salir nunca del primer cuadrante. Resumiendo, en la función directamente proporcional, si y es directamente proporcional a x, voy a tener siempre una función creciente. Lineal pura y además creciente. Y voy a pensar, si crece X, entonces crece Y. Si llevo más manzanas, voy a pagar más pesos. Si compro más manzanas, voy a pagar más pesos. ¿Se ubican? Fíjense que la física está llena de fórmulas de este tipo. Por ejemplo, si nos remitimos a la física o no, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si la masa es constante, la fuerza aplicada es proporcional a la aceleración que quiero obtener, o al revés, lo puedes leer también. Así que ahí tenés funciones proporcionales a patada en la física. En la física y en otras ciencias también. Vamos a resumir un poco la proporcionalidad directa. Vamos a decir simplemente, al crecer X, crece Y. Si al crecer X yo noto que Y crece, voy a decir que estamos en la proporcionalidad directa. Uno podría decir, no, pero si crece, al crecer X, crece Y, lo que significa es que la función es creciente. Sí, sí, está bien. Puede ser creciente parabólicamente, sí, sí, pero ahora no. En este tipo de problemas no. En este tipo de problemas, si es creciente va a ser directamente proporcional, porque son así estos problemas. O sea, son así. Así que vamos a hacer de cuenta que al crecer X, entonces crece Y, para nosotros va a ser sinónimo en este momento de función directamente proporcional y no de función creciente, que es lo que estaría implícito con eso. ¿Se ubican? Pero bueno, no nos vamos a poner tan exquisito porque no terminamos más. Entonces, vamos al planteo de nuevo. En el renglón 1 hay una incógnita, una variable X, una variable Y. Hay un renglón 1 y hay un renglón 2. Bueno, enfatizo bastante en el tema del renglón, fila horizontal, porque hay que mirar el renglón donde están todos datos y el otro renglón donde va a haber una incógnita. Que estamos diciendo que cuando es directamente proporcional, al crecer X, crece Y. Vamos a resumirlo así. Entonces, ¿qué pasa en la función directamente proporcional? Lo acabamos de ver con el ejemplo de los kilogramos de manzana. En la función directamente proporcional, la división entre los elementos de cada renglón permanece constante. O sea, si es directamente proporcional, la división, esto sobre esto, B sobre A, es lo que permanece constante. O sea, el invariante es B sobre A. B sobre A es igual a X sobre C. Guarda con decirlo al revés. O sea, este sobre este es igual a este sobre este. Como decíamos, 75 pesos sobre 3 kilos de manzana es igual a 125 pesos sobre 5 kilos. Eso es lo constante, lo invariante. Ahí está. En los casos prácticos, esto es lo que dije recién, que veremos, en los casos prácticos que veremos, la función directamente proporcional siempre será una función creciente. Si crece X, entonces crece Y. O sea, eso es lo único que me voy a preguntar yo. Si aumenta esto, ¿qué pasa con la otra variable? ¿Aumenta? Entonces es directamente proporcional y listo. O si disminuye X y disminuye Y, también es directamente proporcional. O sea, que haga lo mismo una variable que la otra. Si crece X, entonces crece Y.
La gráfica de la función siempre estará en el primer cuadrante, eso lo expliqué recién. Bueno, listo. Terminó la proporcionalidad directa simple.